Reflexión. Intercambio de ideas y diálogo. Mesa de análisis en presencia universitaria por la noche. Especial debido a una mesa de debate que tenemos preparado para todas y todos ustedes, específicamente con los académicos Raúl Pineda y Juan Pablo Ramírez, ambos doctores y especialistas evidentemente, para hablar del tema de El Batán Agua para Todos, este proyecto hídrico que ha generado bastante controversia. Se ha dicho bastantes datos al respecto, que si es posible hacer uso del agua residual, que si no es posible, o que evidentemente, pues cumpliendo con las normas establecidas, pudiera ser una realidad. Un proyecto hídrico, algunos mencionan que puede costar 41,000 millones de pesos, otros mencionan que es menos, y por supuesto que implicaría, eso sí, una deuda queretana ante esta implementación que también es comparada con el sistema Acueducto 2. Bienvenidos a este espacio, es informativo. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? Pues bueno, este ejercicio, como ya lo comenta mi compañero, con la finalidad de que el auditorio tenga un poquito más de información a detalle sobre pues las opiniones, los puntos de vista de los expertos en el tema. En un primer momento nos gustaría conocer pues su opinión sobre el panorama hídrico que existe hoy en día en el estado de Querétaro. Ya hemos estado hablando de algunas administraciones, ahora lo dice Mauricio Curi González con la propuesta de este proyecto hídrico sobre pues los planteamientos que se tienen para el futuro de Querétaro en relación a el abastecimiento de agua, el acceso del vital líquido en todos los municipios que conforman la entidad. ¿Ustedes conocen cuál es el panorama que tenemos hoy en día en el estado en este tema? Bueno, sí. Yo creo que Querétaro en realidad está compuesto de 3 Querétaros, ¿no? De 3 regiones en las cuales pues tenemos diferentes cantidades de agua disponible, ¿no? Tenemos la sierra, ¿no? Que con sus ríos y todo eso, pues conforma una gran reserva de agua. De hecho, está reconocida por la Conagua como una reserva de agua. Entonces, digamos, allá tenemos una cantidad importante de agua. Aparentemente teníamos, ¿no? Porque el año pasado también nuestros amigos serranos se la vieron bastante negras con la cuestión de la sequía, ¿no? Después tenemos el semidesierto. Ahí tenemos muy poca agua, ¿no? Disponible. La cantidad de lluvia que cae es relativamente baja. Y luego tenemos el sur, donde tenemos también, no tenemos una gran cantidad de agua, pero digamos que tenemos una cantidad de agua adecuada para el lugar en el que se encuentra ubicado el sur de Querétaro con respecto a la República Mexicana. Y aquí el problema está en que, pues en toda esa, digamos, disparidad o heterogeneidad ambiental, pues vive gente. Entonces no es lo mismo que vivan 100 y tantas mil personas, casi 200,000 personas en la Sierra Gorda, mucho menos en el semidesierto, que los que estamos concentrados en la parte sur, en donde requerimos una cantidad de agua, sobre todo en las ciudades, ¿no? ¿Y por qué requerimos esa cantidad de agua? Pues porque estamos acostumbrados a recibir una cantidad de agua en nuestras casas para hacer una serie de actividades. Sin embargo, creo que algo que es importante decir es que, digamos, esa cantidad de agua no la usamos sabiamente, ¿no? No la usamos sabiamente desde un punto de vista no solamente de las gentes que en sus casas, de alguna forma, pues no hacen un uso adecuado del vital líquido, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues la red de infraestructura que nos dota del agua, pues también tiene problemas y pierde más o menos la mitad del agua en ese sentido. Entonces, la ciudad se convierte en un hoyo negro, se convierte en un hoyo en donde van los recursos naturales, incluyendo el agua, y lo que sacamos son, pues, aguas contaminadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, de alguna forma, la parte de crecimiento económico importante del sur del estado, pues enfrenta problemas de posible desabasto en el futuro, ¿no? Posible desabasto en el futuro. ¿Por qué? Porque no tenemos
O sea, no hemos resuelto una serie de problemas relacionados con el uso y la distribución del agua para garantizar el vital líquido, ¿no? Por ejemplo, en el semidesierto tenemos problemas donde hay comunidades que tienen todos los tubos, todas las llaves para tener agua, pero el agua no llega. Y en algunas zonas precisamente falta la parte de la tecnología del bombeo, ¿no? Para que lleguen el agua y por supuesto también la problemática de las fugas es la constante. No, y la problemática del bombeo es impresionante porque en realidad a veces realmente tenemos varios acuíferos en Querétaro y los acuíferos del semidesierto y del sur pues están sobreexplotados. O sea, estamos sacando más agua de la que en realidad tenemos en los acuíferos, ¿no? Juan Pablo, en este sentido, pues ver cómo impacta parece curioso, ¿no? En aquellas zonas donde abunda o pudiera existir el agua, pues es donde más se complica para distribuirla. Sí, completamente. Tenemos un problema en la zona urbana de Querétaro, digo, enfocándonos a la zona urbana. El gran problema que tenemos ahorita, o a lo mejor el gran reto, es que dependemos de dos fuentes de agua principalmente. Una, que son los acuíferos, lo mencionó el doctor Raúl, que tienen problema de sobreexplotación, es una realidad, pero de ahí dependemos. Y el otro es el acueducto 2. Entonces, si me permiten resumir, que no debería de hacerse así porque es una infraestructura muy importante, pero resumirlo en un tubo. Entonces, la zona metropolitana depende casi 60-40 del acueducto 2 y de los acuíferos. Entonces, si dependemos de un tubo y ese tubo de repente llega a tener algún problema, se rompe o lo que sea, si no se responde rápido, si no se arregla rápido, estamos hablando de que se puede causar una crisis muy importante social en la zona metropolitana. Entonces tenemos que pensar no podemos seguir así, no podemos quedarnos con eso, tenemos que seguir pensando en cómo solucionarlo, alternativas. No podemos depender de dos fuentes de agua en la zona metropolitana. Tarde o temprano eso puede causar un caos, ojalá que nunca suceda, pero estamos en un riesgo inminente. Doctores, en ese sentido, entonces podríamos, a manera de preámbulo, quizá confirmar que sí, efectivamente es necesario plantear pues una nueva propuesta para el abastecimiento de agua, abordando pues quizá las declaraciones recientes del gobernador Mauricio Curi González, en donde refería que este proyecto pues no tenía quizá alguna competencia, ¿no? Se hablaba en algún momento de Acueducto 3, pero pues en estos momentos se plantea Batán Agua para Todos. Hablamos y podemos quizá resumir con esta pues breve mensaje que nos compartieron ambos y tan valioso, que sí, efectivamente se necesita contar con una nueva alternativa de abastecimiento, de suministro de agua. A mí me parece que hay varias alternativas. O sea, no es la alternativa. Hay varias alternativas. Una, pues resolvamos nuestro problema de fugas, ¿no? O sea, si nosotros podemos reducir un 30% del 50% que se está perdiendo en la ciudad, pues tenemos agua para bastantes años más. ¿Sí? Esa es una. La otra alternativa es, a ver, ¿por qué no esa alternativa de la resolución de fugas la sumamos a una cuestión de una cultura real del agua, en la cual nosotros en la ciudad no le demos un valor económico al agua, sino le demos un valor como recurso necesario para nuestra sobrevivencia? Y entonces la cuidemos de otra manera. Eso ahorraría otra parte importante, usaríamos una cantidad mucho menor de agua y eso nos daría pues una cantidad de agua importante para poder de alguna manera fomentar el crecimiento. La otra es, bueno, fomentemos el crecimiento, pero con mucha, digamos, sabiduría. O sea, si no tenemos agua para fomentarlo, fomentémoslo de manera estratégica, de tal forma que no tengamos que usar una mayor cantidad de agua, ¿no? Es decir, estos dos mecanismos podrían sustituir al proyecto hídrico. Sí, y hay otro más. O sea, usamos una gran cantidad de agua en la agricultura. Entonces, ¿por qué no hacer lo necesario para que la tecnificación de la agricultura, que eso es lo que sucede en muchísimos países, y esa parte que se usa en la agricultura, ahorrarla
y tenerla. O sea, el 70%, un poco más del 70% del agua que tenemos disponible aquí en Querétaro se va a la agricultura. Si nosotros, y hay muchísimos lugares en los que se riega inundando la tierra. Riego rodado, lo que le llaman, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros lo hacemos por goteo, por cintilla, por diferentes tipos, aspersión controlada, o sea, hay tantos tipos de sistemas de riego que si nosotros tecnificamos el campo, no solo ganamos en términos de producción, sino también ganamos en términos del ahorro de agua. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer antes de usar el agua residual para surtir a las personas, ¿no? A los habitantes de esta zona metropolitana. Juan Pablo, ¿habría otra cosa que se pudiera agregar como para hacer la sustitución de este proyecto? Bueno, seguramente, o sea, sí hay más ideas. Estas son las principales, el tema de fugas, el tema de cultura de agua y el tema de la agricultura definitivamente son las principales, pero yo creería, con base en la pregunta de si es una propuesta la que hay que discutir, yo esperaría que estuviéramos discutiendo en esta mesa 100 propuestas, no una. Que todas las personas que tenemos algún conocimiento del agua propongamos algo, pero en proyecto, claro. No en palabra. No decir, se debe hacer esto, se debe hacer aquello. No. En proyecto, en blanco y negro, con una justificación, con un método, con una cotización, con un calendario de actividades, porque eso, si las ideas no se plantean en proyectos, difícilmente se llevan a cabo. Entonces, pero para eso tenemos que trabajar y tenemos que proponer. Y solo la última es el uso del drenaje. Estoy de acuerdo con el doctor Raúl. Primero hay que pensar en lo anterior, pero no podemos seguir pensando en que debemos tener drenaje. Usamos el agua de pozo, la ponemos, o del acueducto 2, la ponemos en el tinaco, la usamos y el 80% se va al drenaje. No podemos seguir pensando que eso es normal. Eso es un tanto absurdo. Entonces tenemos que... Porque ese ciclo... Claro. O sea, estamos desechando agua. No estamos haciendo lo que hace la naturaleza circula, todos los recursos y toda el agua. Nosotros no. Utilizamos agua y generamos agua de desecho. Eso no puede seguir pasando. Tenemos que trabajar ahí también. O sea, no es que vaya uno primero y otro. Yo considero que debe ir todo junto. Todo es importante. Uno puede ser más rápido. Definitivamente las fugas, el tema de la tecnificación agrícola, la cultura del agua la tenemos que iniciar ya, ¿no? Bueno, ya ha iniciado, pero hay que hacerla más fuerte. Pero no podemos seguir pensando que el agua de drenaje es normal y que la podemos desechar de esa manera. Tenemos que cambiar ese paradigma. Ahora, ya estableciendo lo que está en este proyecto único, bien lo decía, lo ideal se tendría de tener más propuestas, más en la baraja, pero ya enfocando en este proyecto, ¿qué tan factible es el uso de esta agua pues residual a final de cuentas? Si bien ya dijo la presidenta de México, tiene que reposarse, que si se cumplen las normas puede ser funcional. Eso tampoco indica que sea garantía este proyecto, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente es posible. ¿Qué tan seguro es que pues precisamente el agua residual forme parte de un proceso para que termine siendo de consumo humano? Yo creo ya hay varias experiencias en el mundo acerca de esto. Hay lugares en los cuales sí se usa el agua para digamos, reposándola en una presa, cosas así, como en varios lugares de África, ¿no? Botswana, Namibia, etcétera, donde se utiliza el agua de esta forma. También hay una parte, digamos, un ejemplo extremo en Singapur, en donde el agua sale tan pura, ¿no?, que definitivamente se usa para la industria alimentaria. Y el agua después, o sea, cuando hay necesidad de agua, el agua se manda a presas, en donde después se potabiliza y se da para el consumo humano. Sin embargo, todas esas experiencias no salen de un proyecto, siento yo, al vapor, ¿sí? O sea, salen de una experiencia continua, con tiempo. Por ejemplo, Singapur se tardó 20 años, ¿sí? Y se tardó 20 años. ¿Qué hizo primero? Lo que primero hizo, dije, si tengo la capacidad de hacerlo, vamos a probarlo y hagamos una prueba piloto. E hicieron una planta piloto. Una vez que probaron la planta piloto y que hicieron todo eso, entonces pasaron a hacer otras 4.
Y a pesar de eso, eso solamente genera el 30% de la cantidad de agua que requieren sus 5 millones de habitantes que están, digamos, más o menos agrupados en ciudades, porque otros están en islas, ¿no? Pero, digamos, ese es un ejemplo de lo que se puede hacer. Hay otros lugares en los cuales el agua, digamos, se utiliza, se recicla. El agua negra se recicla. Israel, Suecia, España, hay California, pero el uso es lo que de alguna manera, en un sentido precautorio, no lo usan para consumo humano. O sea, varía. El uso, no, lo usan para agricultura, lo usan, por ejemplo, en California, en el Orange County, lo que hacen es, ellos están inyectando el agua al acuífero. ¿Sí? El agua ya tratada y todo eso va al acuífero. No para las grandes al acuífero, para que pase, ahí se termine de limpiar de alguna manera y todo eso, y lo volvamos a sacar por pozos, pero estamos hablando de tiempos muy largos, o sea, muy largos, ¿no? Entonces eso lo están haciendo prácticamente para el futuro, ¿no? Okay. Entonces, y hablando en ese sentido, ¿cuánto tomaría que en Querétaro pudiera ser una realidad que esto pues ya sea del consumo humano, como lo plantea el proyecto, conocer también qué dice en ese sentido la norma oficial mexicana relacionada pues a la reglamentación que hay detrás de un proyecto de esta magnitud? En ese sentido, la parte cultural es bien importante, y no de Querétaro, de México. Incluso me atrevería a decir Hispanoamérica, pero dejémoslo en México. La parte cultural es importante porque, lo comentaba el doctor Raúl, en esos países se piensa distinto y el tipo de agua residual no es ni cerquita con el agua residual que tenemos nosotros. Entonces decía, si me permite el doctor Raúl citar a don Ángel González en la sierra, ya está en otro plano en este momento. Él escribió libros, cuentos, y él decía, la calidad del agua es reflejo de la calidad de la gente, de la calidad social. Entonces ahí tenemos que llevarnos una reflexión todos. Si pudiéramos, yo les he invitado y les invito abiertamente a que todos vayamos a una planta de tratamiento donde llega el agua al canal desarenador y nos vamos a dar cuenta del problema. Voy a poner ya, lo voy a etiquetar como queretanos, los queretanos lo que mandamos al drenaje es impresionante. Lo que podemos encontrar ahí es algo que ni siquiera lo imaginamos. Entonces, es una dificultad importante de resolver y tiene que ver con la cultura. Y solo para un poquito mencionar lo anterior, sí es agua residual, pero el agua residual al pasar por una planta de tratamiento, debe ser considerada agua tratada. Sí y solo si se trata bien, ¿no? Asumimos eso, sí y solo sí. Si se trata bien, es agua tratada. El agua tratada la metemos a un humedal o a un embalse durante cierto tiempo, entonces ya no es agua tratada, ya es agua que pertenece a un embalse, a una presa. Dejó de ser agua tratada y dejó de ser agua residual, ya es agua de embalse. Y el agua de embalse, repito, sí, solo sí es bien tratada antes, el agua de embalse puede llevarse a purificar y llevarse a las personas. Y eso ya se hace en México. En Guadalajara, directamente el agua de Chapala, que tiene descargas residuales, por cierto. Se hace en Monterrey con las presas. Se hace en la Ciudad de México, el sistema Cuitzamala, son diferentes presas. O sea, eso es posible, pero lo importante es que no haya margen de error en el tema del tratamiento del agua para que puedan cumplirse justo con esas normas, ¿no? Que son normas que permiten las cantidades de contaminantes. Cuando un drenaje cae a un cuerpo de agua, ahí hay una norma, es la 001. Ese se puede utilizar para riego y para diferentes alternativas. Después está la 003 para el contacto humano, digamos, en un tinaco o recreación, etcétera. Y después ya es para consumo, que esa ya es la norma de salubridad, y esa es la 127. Esa es la que tienen que cumplir las plantas potabilizadoras. Sin embargo, perdón. No, por favor. Sin embargo, el problema de nuestras normas es que, por ejemplo, muchas normas se tardan mucho en revisar. Hoy lo dijo la presidenta, dijo, es que las normas se hacen a través de grupos de científicos que las discuten, etcétera, y todo eso.
Sin embargo, pues no se actualizan rápidamente. Y el problema que tenemos ahora también, y lo mencionó aquí la doctora Gasque el otro día bastante claro, es que hay muchos contaminantes que están fuera de la norma. O sea, no están contemplados por la norma. Y todos esos contaminantes, si los tienes en un embalse, en un área con una captación natural, ¿sí? En una presa, en un lago, en un río, digamos, van a ser más o menos diluidos, ¿sí? Pero si tú los concentras en agua residual, o sea, si es un agua residual, ahí se van a concentrar todos esos contaminantes. Va a haber concentraciones mucho más altas. Y eso lo que hace es que necesitas no la norma de tratamiento que tenemos en México, necesitas otras normas de tratamiento. En algún momento aquí en la universidad, el vocal de la CEA nos dijo, no nos vamos a basar en las normas de México, nos vamos a basar en normas internacionales que son mucho más estrictas. O sea, eso podría ser una alternativa, pero lo que está pasando ahorita en la discusión es que se está centrando, y lo que dice su documento es que son las normas de México. Y no se está realmente pasando a otro tipo de normas, otro tipo de estándares para garantizar que el agua de nosotros y de nuestros hijos, mis nietos, en los próximos, en el futuro, realmente sea un agua que no tenga este tipo de contaminantes emergentes que son producto, o sea, que producen muchísimas enfermedades. Esa es una de las principales incertidumbres y de los cuestionamientos que hacen el día de hoy los colectivos con estas preocupaciones que han surgido. En el sentido también del impacto ambiental que significa un proyecto como este, ¿qué podríamos abonar? Okay. Ver los contaminantes emergentes, ese tema sí tiene que ser previo, forzoso. Ahí sí no hay manera de presentar y echar a andar un proyecto si antes no se ha visto la manera de resolver, o sea, resuelto incluso el tema de los contaminantes emergentes. Eso tiene que ser previo a fuerzas para tener esa certidumbre. Sin embargo, una vez más, no sé si sea la parte cultural, aquí no sé si sea la parte política, si sea la parte administrativa o académica, pero en las normas ni siquiera aparecen todavía los contaminantes emergentes. Entonces, alguien pudiera en este momento contaminar una presa o el agua potable y no hay manera de ejercer ningún acto de autoridad, ninguna sanción, porque no están las normas. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Y la parte del impacto ambiental también está en otro contexto, lo pongo yo, porque uno hace una manifestación hay instrumentos para medir el impacto ambiental, y esos instrumentos se hacen cuando se tiene un proyecto. Esto que nos han entregado y que entregaron a la universidad y que entregaron a la legislatura, la verdad es un proyecto muy incompleto, muy leve, así digamos, no es un proyecto realmente detallado que justifique pedir esa cantidad de dinero. O sea, no hay forma de eso. Y entonces, como no hay mucha información, no sabemos, por ejemplo, cuáles realmente son los tratamientos que se van a hacer. Entonces, no hay un proyecto. ¿Qué ventaja tiene esto? Para mí tiene una ventaja. En algunos otros lugares, y en particular en Europa, cuando hay una idea sobre algo que hacer, no es un proyecto, es una idea. La idea es, vamos a reciclar el agua y vamos a generar agua generada para que el consumo humano. Esto se mete en un instrumento allá en Europa, en la Comunidad Económica Europea, que se llama Evaluación Ambiental Estratégica. Y es un instrumento que lo que permite es ver la viabilidad del proyecto en función de las cuestiones sociales, políticas, ambientales, económicas y todo. Y esa evaluación lo que permite es encontrar cuál es la ruta más adecuada para echar a andar un proyecto de esos, o si no lo hay, si no hay oportunidad. Es una evaluación. ¿Sí? Entonces se hace una evaluación preliminar antes de hacer cualquier proyecto. ¿Sí? Okay.
Doctores, disculpen la interrupción. Estamos pues llegando prácticamente a las conclusiones. Es un tema que puede desarrollarse y desarrollarse y sacar pues muchísimos puntos a destacar, pero nos gustaría darles sus pues 2 minutitos a cada uno para llegar a una conclusión quizá a grandes rasgos, ya que pues no pudimos desarrollarlo como nos hubiera gustado, pero bueno, por darles su tiempo. Muchas gracias. ¿Le parece que yo...? Sí. Gracias. Necesitamos generar información. La presa del Batán no había sido estudiada su condición ambiental desde su construcción. No conocemos nuestros embalses, no conocemos bien nuestros ríos. Tenemos que generar información para saber qué tenemos y dónde estamos parados. Si no sabemos qué tenemos y dónde estamos parados, no podemos partir. Entonces, eso nos urge mucho. Y otra cosa, hablando de contaminantes emergentes, si llega a haber una emergencia por temas de agua, que el acueducto 2 tenga problemas o las bombas de los acuíferos se quemen, la única manera de resolver el tema es con pipas. Y esto a mí me preocupa mucho de manera personal, porque ya pasó, y no nada más en Querétaro. Se resuelve el tema con pipas, nos llevan pipas a nuestros tinacos y no tenemos idea de dónde viene esa agua. Si cumple con alguna norma, si tiene contaminantes emergentes o no los tiene, y esa va a ser la forma de resolverlo hoy. Si hoy sucede, hoy nos van a llevar pipas a nuestras casas y las vamos a aceptar porque no tenemos opción. Entonces, mi reflexión final es invitar a todos a que sepamos que tenemos que generar ideas, proyectos, alternativas escritas y llevarlos a los tomadores de decisiones, echarlas a andar y trabajar en equipo, sobre todo eso, que un proyecto no divida, que un proyecto una, porque el problema es de todos. Entonces mejor nos unimos y resolvemos el problema entre todos y en equipo. Desde que se planteó el proyecto, yo he dicho que la intención inicial del proyecto de reuso del agua es esencial. O sea, en varias comunidades que yo trabajo, la gente reusa el agua 2 o 3 veces. Aquí se está planteando un reuso continuo del agua, lo cual me parece muy bueno. Lo que no estoy de acuerdo es en el destino, en el uso que se le piensa dar al agua, ¿no? Y yo creo que hay muchas opciones que hay que explorar antes de eso y valdría la pena realmente establecer esta evaluación ambiental estratégica de esta idea para poder transformarla realmente en un proyecto que pueda ser útil hacia el futuro y no necesariamente a través, digamos, del uso para el consumo humano. Yo siento que no contamos en ese momento ni con la información, ni con la experiencia, ni con la, vamos a ponerlo así, con las normas, herramientas, instrumentos para garantizar que el agua que llegue a nuestras casas realmente sea un agua adecuada, como la estamos recibiendo de la SEA, ¿sí? Pero que no creo que eso suceda si se hace el proyecto como está en este momento. Bueno, lo que vendría siendo la desinformación, falta de cultura y pues también falta de propuestas, pues es la temática donde mantiene esto en la incertidumbre, ¿no? Doctor Raúl, doctor Juan Pablo, nosotros les agradecemos, por supuesto, su colaboración en esta mesa de análisis. Será un gusto contar con su participación nuevamente en Presencia Universitaria. Agradecerles, por supuesto, su expertise en el tema y, pues, si tienen redes sociales o algún perfil donde podamos encontrarlos. Pues sí, yo estoy en Facebook. La verdad es, como dicen los chavos, stalkear mi nombre en el Google y ahí aparecemos en la página de la UAC. Muy bien. Sí, pues muchas gracias. Gracias. Nosotros tenemos que ir a un corte y regresamos.